6616-8383. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. A primera vista. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Sean bienvenidos a No Se Piensa. Todos los miércoles a las 8, acá en el 8 estamos retransmitidos por radiolaRR.com y una producción de Mix de Medio. Puede buscarnos en las redes sociales de cada uno de estos medios de comunicación que les hemos mencionado. Soy Francisco Gómez, sean bienvenidos a este espacio que se origina desde Mix de Medio. Los números en El Salvador son claros. Y cuando hablo de números también podemos hablar de las estadísticas, de las encuestas, de ver lo frío y cómo viene el comportamiento en cada uno de estos momentos. Hace algunos días el Centro de Opinión Pública, COP, daba los peores números probablemente que hemos visto desde que llega Nayib Bukele a la silla presidencial en el 2019. Horas, días después, se vienen grandes debacles para el gobierno de Nayib Bukele. ¿Serán ciertos estos números de la COP? No sé. Piénsalo. Hoy me acompaña Carlos Araujo, analista político, y también hablaremos un poco del Centro de Opinión Pública y por supuesto de la realidad nacional. Carlos, qué bueno que esté con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Francisco, un gusto y gracias por la invitación aquí a compartir con la población pues, las cosas que están sucediendo. Bueno, hace algunos días conocíamos la encuesta del Centro de Opinión Pública del COP, donde unos números bastante duros ya bueno, en otros momentos para un presidente hubieran sido unos buenos números, pero acá claro, como es otro tipo de medición que ellos miran, donde la población, creo que el principal tema, la minería, estaba afectando la imagen del gobierno, del presidente de la República, del presidente de la Asamblea Legislativa, que es alarmante los números que está arrojando. A nivel general, para caer posteriormente en el tema de los sacos de café, para saber lo que pasó en Los Chorros, el transporte público y sobre todo el video del Faro. Carlos. Mira, yo tal vez quisiera contextualizarle un poco a la gente para presentar el tema de la encuesta, la casa encuestadora. O sea, el Centro de Opinión Pública, o el COP, es una encuestadora. No, nació en el 2013. Desde el 2013 hemos hecho investigación de opinión pública, usando principalmente, fuimos pioneros en la incursión de la metodología telefónica para levantar encuestas, o sea, muy profesionales, muy técnicas, y empezamos a hacer muchas encuestas de esos que, valga la aclaración, cuando Nayib Bukele fue alcalde de San Salvador, le dimos muchísimos servicios para él, inclusive parte de la decisión que él tomó para lanzarse como candidato presidencial fuera del FMLN fue basada en encuestas que hicimos nosotros en el Centro de Opinión Pública. Y le funcionó. Ahí sí eran válidas. Eran buenas ahí en esa época. Ahí están, se las puedo enseñar el día que quiera él y las podemos discutir porque le encantaban las encuestas que le hacíamos, y le hicimos muchas encuestas a nivel también de Alcaldía de San Salvador, evaluando la gestión municipal y todo ese tipo de cosas. O sea, nosotros somos una empresa, en ese momento yo incluso políticamente y partidariamente me había desvinculado totalmente de Arena públicamente, había un conflicto y me había apartado, monté mi empresa y yo le daba servicio a quien contratara los servicios, y él era alcalde de San Salvador en ese momento. Eso es el COP. Hemos venido durante mucho tiempo, en diferentes momentos, haciendo encuestas municipales, de opinión pública, encuestas presidenciales, que inclusive, valga la aclaración, que a mí me da mucha risa cuando escucho a todos los puyabotones, a toda la foca, sean querer desprestigiar la encuesta, la encuestadora, haciendo una referencia a la época de Carlos Callejas y la elección presidencial, y que yo había dicho que Carlos Callejas iba a ganar. El día que quieran ponemos la encuesta abiertamente, porque fue publicada, la encuesta fue pública,
Y en ninguna lámina de la encuesta aparecía arriba Carlos Calleja, nunca. ¿Vea? Y eso hay pruebas para eso, o sea, que es desmentir todo ese tipo de cosas, porque ese es la única argumento que agarran, es que yo dije en ese momento que Calleja iba a ganar la elección, y eso es una total farsa, una total mentira, y es demostrable. Pero volviendo a la encuesta, después de la pandemia, inclusive incursionamos, debido a la pandemia, en una metodología que es las encuestas digitales. Empezamos en ese momento a tratar ya de probar ese método, porque es un método que en el mundo también ya estaba avanzando, hasta que llegamos a perfeccionarlo. Esta encuesta que acabamos de publicar nosotros es una encuesta digital, a través de medios digitales, pero hecha con toda la rigurosidad que implica una encuesta. Nosotros enviamos la información, la gente la responde, pero siempre controlamos las cuotas sociodemográficas de los departamentos, de las edades, de los géneros, urbano-rural. Es una encuesta de internet, digamos. Sí, es una encuesta a través de medios digitales, porque no es en internet necesariamente. O sea, tú a través de encuestas digitales puedes hacerlas a través de campañas de Facebook, puedes hacerlas a través de correos electrónicos y puedes hacer basadas también en mensajería SMS con teléfonos celulares. Esta, en el caso nuestro, es a través de teléfonos celulares con mensajería SMS que se envía el formulario a una cuota distribuida de personas, pero siempre la gente llena en el formulario, igual que una encuesta normal de campo o telefónica, su edad, su departamento, todo ese tipo de información, y es lo que nos permite controlar las cuotas sociodemográficas para hacer una encuesta como debe de hacerse. O sea que esta encuesta está hecha con la rigurosidad que debe de hacerse cualquier encuesta de opinión pública, que da un resultado estadístico referente de la población en general de El Salvador. Eso es en función de que la gente comprenda que no es una encuesta de Twitter, no, o sea, es muy algo manipulable. No, sí, no, es algo bien hecho, algo profesional y bien hecho, y que por lo tanto da la certeza de que los resultados son reales. Ya volviendo a la encuesta, ¿qué cosas nosotros encontramos? Es bien corta realmente la encuesta que hacemos, porque es algo que la empresa lo hace, la empresa lo paga, parte también del hecho de ir perfeccionando y mejorando la metodología digital que tenemos, pero también es algo que nosotros tenemos la curiosidad de incorporar. No sé si tú has escuchado de los modelos de encuestas de Omnibus, donde diferentes clientes contratan diferentes tipos de cosas. Entonces, dentro de todo ese tipo de cosas, nosotros metemos un módulo propio que tiene que ver con esta medición de evaluación del gobierno en general, del Estado salvadoreño, para ir sondeando. Ya tenemos desde diciembre del 23 de hacerlo. En esta encuesta que publicamos, inclusive hay un histórico de alrededor de 5 o 6 encuestas desde diciembre del 23, que las hemos hecho cada 2 o 3 meses, dependiendo del momento en que la hemos podido realizar. Y el último dato que aparece es de febrero de este año, el dato con el que medimos. Habían 2 cosas de coyuntura: el tema de la minería, ¿verdad? Y el tema del SECOP. Con el tema de la minería, si tú pudiste ver la encuesta, hay un rechazo de la población a la minería. O sea, por mucho que el gobierno quiera decir de que la gente no le importa, si la gente sí sabe del tema y la gente no está de acuerdo con la minería metálica, hay un 64% de población que no está nada de acuerdo con la minería metálica. Y si a esto le sumamos los que están poco de acuerdo, que son 7%, todavía ya sube esa cifra con solo un 18% de gente que está muy de acuerdo. O sea, que la diferencia es abismal y que se puede concluir que la gente no está de acuerdo con la minería metálica en El Salvador. Y la otra de coyuntura es que le preguntamos a la gente sobre si cree que es conveniente traer a deportados y a delincuentes al SECOP. También tuvo un rechazo por parte de la población esa medición que hicimos, en donde el 55% estaba totalmente en nada de acuerdo, poco de acuerdo era un 8%, muy poco de acuerdo, y de ahí en muy de acuerdo era el 22% y algo de acuerdo un 11%. O sea que también la gente mayoritariamente no está de acuerdo con que traigan a este tipo de gentes al SECOP como tal. Esas eran los 2 temas de coyuntura que medimos en febrero, a finales de febrero del 25, y después hicimos ya una evaluación general de gobierno. Estamos con Carlos Araujo,
Estamos conociendo la encuesta del COP, así a grosso modo, para caer ya también en los temas de país, que acá prácticamente están advirtiendo de que la popularidad del gobierno o la aceptación del gobierno va en decaída. Y si se haría una nueva encuesta en estos días, fuera peor que sea. Vamos a publicar dentro de poco una actualización. Bueno, hay una primicia ya. Hacemos una pausa y ya regresamos en No sé, piénsalo. Gracias por continuar con nosotros. Agape TV, Canal 8, Mix de Medios, Radio LaRR.com en esta transmisión simultánea para que podamos llegar a muchas más personas. Compartan esta transmisión si usted nos ve por medio de las redes sociales también. Comente y sobre todo suscríbase a todos los canales de nosotros. Carlos Araujo está con nosotros del Centro de Opinión Pública. ¿Qué pasó ya con la evaluación al gobierno? Fíjate que hicimos una pregunta sobre la evaluación del gobierno central, ¿verdad? Y los hallazgos son estos. En marzo del año 2024, la evaluación del gobierno central era 74% positiva. En marzo del 2024. Un año atrás. ¿Verdad? Y muestra una tendencia sostenida, o sea, ya en el histórico, a la baja en el tiempo. Llegando a febrero del 25 con solo el 51% de evaluación positiva. O sea, de 74%. 23% ahora está bajo. En 51%. Y los negativos le crecieron del 24 al 47%. La evaluación de gobierno, o sea, ya si tú ves la gráfica que nosotros proyectamos, se ve cómo va una tendencia a la baja la evaluación positiva del gobierno. También hicimos una evaluación sobre la imagen de la Asamblea Legislativa. Y con respecto a la Asamblea, obtenían en marzo del año 24 una evaluación positiva del 74% también, mostrando una increíble tendencia a la baja, pero muy sostenida, llegando a febrero del año 25 con solo el 36% de evaluación positiva. Aquí hay ya un 60% de evaluación negativa. O sea, los negativos están por sobre los positivos. Ya en febrero del año 25, los negativos, la evaluación negativa fue el 60% y positiva el 36%. Porque la Asamblea Legislativa usualmente ha sido la menor calificación. Sí, pero si tú te vas desde el 21, que entraron los diputados de Nuevas Ideas, hasta marzo del año pasado, la evaluación era positiva. O sea, la Asamblea en el pasado venía con una evaluación negativa, porque la Asamblea del pasado así venía, pero entró Nuevas Ideas y ¡pum!, se revirtió y se fue a positiva la evaluación de la Asamblea. Y eso pasó hasta marzo del año pasado, ya que empezó la tendencia a una baja increíble. Para mí el punto de quiebre fue todo el destape de los sueldos que no reconocían los diputados de Nuevas Ideas, y todo el destape de las contrataciones, de cuánto tenían, que negaban que tenían eso. Cuando le hicieron a Claudia Ortiz, la quisieron involucrar también en una trampa que le habían tendido. Entonces, a raíz de ese momento fue el punto de quiebre, y de ahí han venido a la baja, a la baja, a la baja, a la baja, y ya están en un 60% negativo como Asamblea Legislativa. Eso podríamos hablar de las evaluaciones de gobierno y de Asamblea. También medimos la imagen de los titulares de ambas instituciones, ¿verdad? Y cuando vemos la imagen del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, fíjate que aquí medimos, esto es lo que pusimos cuando publicamos, medimos la imagen del presidente de la Asamblea Legislativa desde diciembre del año 23, que este día es cuando empezamos el ejercicio. Inicia con una imagen muy positiva de 62% positivo y 28% en negativo, llegando a febrero del año 25 a revertirse significativamente. En la última medición, su imagen es 65% negativa. Vea, eso es preocupante. Versus un 27% positivo. O sea, en cualquier momento de la política salvadoreña eso es preocupante. Pero tú ves cómo es coincidente. O sea, la Asamblea como institución se revirtió totalmente y está 60% de imagen negativa, y el presidente de la Asamblea Legislativa está en 65% de imagen negativa en este momento. Es concordante también con la decaída de la imagen del gobierno central,
¿verdad? Que también, a pesar de que todavía está casi en un empate técnico entre positivo y negativo, pero todavía tiene un par de puntos arriba de lo positivo, pero ha caído significativamente. Entonces, y después de medir la imagen del presidente de la Asamblea, medimos la imagen del presidente de la República. El presidente de la República en esa misma trayectoria ha perdido 20 puntos de imagen positiva. El presidente de la República. No se había visto un deceso tan grande en su gestión. Toda la vida él ha estado arriba de 80, entre los 80 y los 90 aproximadamente. Fíjate, medimos desde diciembre del año 23, donde mostraba un holgado margen positivo el presidente, del 79% de imagen positiva. En nuestra encuesta tenía 79% positivo en su imagen en diciembre del 23, versus un 20% de imagen negativa. Eso era el presidente bien evaluado. A febrero de este año ha bajado consistentemente a 59%. Ha perdido 20 puntos positivos. Yo siempre lo digo, y sus negativos crecieron a 38%. A febrero, sin toda esta crisis de los chorros y todo ese tipo de cosas, del faro, aquí no está evaluado nada de eso. Yo siempre digo, ojo, tener 59% de imagen positiva es bueno. De la media. Es bueno. Para cualquier político, no es bueno, o sea, es sumamente positivo, o sea, 59% es bueno, pero no es lo mismo la imagen que nos ha mostrado. Recordemos que él ya tiene 6 años de gobierno, y desde que entró, su imagen andaba rondando los 90, entre 80, después hasta 80, por ahí andaba, que es lo que ellos han publicado toda la vida, y llegar a febrero, llegar ya a una imagen positiva de 59, perder 20 puntos de una forma sostenida en un año. O sea, eso sí, de verdad es un golpe. O sea, lo único que tiene este gobierno, este régimen, es la imagen del presidente todavía en positivo, pero no como se ha creído. Incluso, yo no sé si te diste cuenta, nosotros publicamos la encuesta. Y salió una respuesta de otra. Y salió una respuesta y sacan, y te lo voy a dar el nombre, se llama T-Research, es una encuestadora mexicana, que es una encuestadora también digital, ¿verdad? Que está asociada a la campaña, desde la campaña de Nayib Bukele, dándole servicios a él, y tienen el derecho. ¿Verdad? Pero para mí es que la gente sepa de quién se trata. Pero ¿cuál fue la respuesta de la población? Porque sacan una encuesta, una sola laminita, donde dicen el presidente tiene como el 91-94% de popularidad siempre. Viene la gente y le responde, así como esta, le ponen una encuesta reciente de T-Research, donde dijeron que Michel Sol iba a pegarle una gran penqueada a doña Milagros Nava. O sea, y encuesta reciente, pues, de las últimas elecciones que hubieron como tal. Entonces, donde te demuestra de la manipulación que esa empresa hizo de los resultados de las encuestas como tal, y eso es lo que usan como respuesta ellos a la encuesta que nosotros hemos publicado. Por eso aclaré al principio, siempre ellos quieren atacarme, tratando de desprestigiar nuestra encuestadora, diciendo que nosotros decíamos que iba a ganar Calleja, y es público la encuesta a las que ellos se refieren, en donde ninguna lámina, los reto a que me saquen una sola lámina, en donde se diga que Calleja iba arriba de Bukele. Inclusive, nuestra última encuesta ya cercana a la elección, ya llevando los datos solo a los votos válidos, daba 12 puntos de diferencia a Bukele sobre Calleja, y la elección quedó 20 puntos arriba de diferencia. O sea, que al final de cuentas era coincidente el resultado de la encuesta que nosotros dimos, al contrario de lo que esta encuestadora está haciendo, ¿verdad? Que era totalmente al contrario, y ahí está demostrable con la lámina que publicaron de que había... ¿Y será espontánea así como la de ustedes esta encuesta? No, o sea, no creo, eso solo la hacen en un PowerPoint y la suben, o sea, en una sola lámina. O sea, era respuesta a lo que estábamos viendo. Incluso esta semana también tuviste que apareció otra encuesta, otro resumen de encuestas, en donde volvían a decir el 94% del presidente de la República. O sea, eso solo me demuestra que lo que nosotros tenemos es una realidad, ¿verdad? Porque las acciones incluso que el presidente de la República ha estado tomando, ¿verdad? Después de, no es que ha sido una reacción a nuestra encuesta, sino que ha sido coincidente, sino que todas las reacciones que el presidente ha estado tomando recientemente obedecen a los resultados de las encuestas. ¿Verdad? El presidente lo que está haciendo es populismo, ¿verdad? Para tratar de quedar bien con la población Alguien a raíz de las encuestas. Alguien me decía ahora, Carlos, muy temprano, de que es
una forma de gobierno la que utilizan eso de ser asistencialista o populista. Sí, es populismo. O sea, ¿lo podríamos tomar eso como una forma de gobierno? Claro, si es que los líderes populistas mesiánicos así se comportan. O sea, así gobiernan, ¿verdad? Porque no tienen otra forma y no saben otra forma de gobernar. ¿Verdad? Es sabiendo y entendiendo las características de la población a la que gobiernan, que aquí hay mucha pobreza y que él ha ayudado a incrementarla mucho más. Entonces, sabiendo esa característica, cuando tú das el dulce, pues la gente se alegra, pues, porque por lo menos le dan algo. Quiere tanto a los pobres que los ha multiplicado. Pues sí, es que el mejor estilo, al estilo cubano, les digo yo, de que ellos reparten la pobreza, que todos sean pobres por igual, ¿verdad? O sea, y eso lo está logrando en El Salvador el señor. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Está con nosotros Carlos Araujo, analista político, en No sé, piénsalo. Qué bueno estar con todos ustedes. Feliz provecho. Si está cenando con nosotros, qué bueno. En Agape TV, Canal 8. Hoy inició el cónclave, por cierto. Vamos a estar a espera de los resultados. Carlos Araujo, quisiera ir en orden. Después de la encuesta que ustedes presentaron, se dio el caso de que Panamá denuncia de que encontraron un café con sacos de cocaína y que venía de El Salvador, y aquí empieza de que a quién le corresponde. Habían anunciado también que iba un café para Europa, que era para un rey, el primero, esto, y todo coincidía. Este fue un duro golpe para el gobierno, que salió Merino Monroy al paso a tratar de aclarar las cosas. Mira, yo siempre te lo he dicho a ti, que a mí me gusta ser sumamente responsable en las cosas que digo. Yo en este caso de la droga decomisada en Panamá, yo al día de hoy todavía sigo sin ver algo que me conecte directamente a la presidencia de Bukele con ese hallazgo. Pueden decir lo que quieran, pueden hacer las conjeturas que se quieran, pero al final de cuentas no hay una evidencia clara que demuestre esto. O sea, yo de alguna manera en el pasado trabajé, fui fundador del OIE post Acuerdos de Paz. Y de alguna manera tuve cierta experiencia y relación en temas como este, de investigación, de temas de droga, y te puedo decir que, o sea, es que si no todos los gobiernos fueran culpables de todos los hallazgos de droga en el mundo, pues, o sea, siempre la capacidad del narcotráfico tiene tanto dinero que corrompe la institucionalidad. O sea, tenés que corromper la institucionalidad de cualquier país para poder hacer ese tipo de operaciones, pero tú no sabes si eso se metió en El Salvador o si eso se metió en Panamá. Inclusive salieron unas noticias que no son directamente sobre este cargamento incautado, pero sí de personas detenidas en Panamá que abrían contenedores y le metían droga. O sea, que ese tipo de operaciones pueden pasar en cualquier otro lugar, y yo sigo sin ver hasta este momento una evidencia clara y contundente que a mí me permita decir que es un cargamento vinculado al gobierno de El Salvador. Entonces podría justificarse el que no salieran al paso más funcionarios, a excepción del ministro de la Defensa. Ajá, pero que no sé si es vinculante. Pero es que lo hacen mal y lo hacen torpemente. Primero, El Salvador no tiene por qué reaccionar de inmediato sobre una investigación que se está llevando en Panamá. O sea, el cargamento fue encontrado en Panamá, no en El Salvador. ¿Verdad? Hay un proceso de investigación, y yo como país, lo menos que puedo hacer, que creo que es lo que empezaron a hacer por lo que hizo Merino Monroy, es colaborar con las autoridades panameñas. Y a mí, después de todo lo que un grupo de oposición se ha encargado de estar diciendo sobre este tema, me preocuparía más porque las investigaciones avancen y la información oficial se haga pública por parte de Panamá. Eso es lo que yo esperaría, pero es que lo hacen mal porque sembraron. Yo te decía, yo no tenía dudas de que no había evidencia, pero después de lo de Merino Monroy, cuando le empiezan a señalar la diferencia de los contenedores, del color del contenedor, ya generó una duda, y te puedo asegurar que El Salvador entero le pregunta sobre este tema y tiene dudas. Entonces ahí es donde ¿No yo... se hubieran quedado callados? No, hubiera ayudado y pedido a Panamá como país, mire, aceleren la investigación y ustedes publiquen la investigación que han hecho. O sea, si no tengo nada que ver, ¿verdad?
Porque es importante que Panamá lo aclare por la forma en que se ha tratado este caso en El Salvador como tal. Pero yo todavía sigo a la espera, ¿verdad?, del producto de una investigación y queriendo ser responsable como oposición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si después sale Panamá y sale totalmente aclarado el caso en donde desvinculan a cualquier salvadoreño de este tema, todo lo que el grupo de oposición ha hecho en este país va a quedar en ridículo, ¿verdad? Y no hay nada peor que para una oposición en un régimen tan autoritario como el que vivimos, es perder la credibilidad. Yo creo que la oposición debe ser seria y responsable y tener suficiente paciencia para que cuando algo se vaya a hablar, tenga respaldo para hablar. Porque de lo contrario, el gobierno tiene más capacidad de hacerte quedar mal. Y si te hace quedar mal, perdes credibilidad. Eso es lo que yo le hago el llamado a la gente que tenga. Hay que ser prudente, pues, o sea, para administrar este tipo de información. En el caso de los chorros, ¿cómo lo podemos interpretar? A mí me da risa porque... No quiero llegar hasta el transporte. Sí, no, empecemos por ahí porque ahí empezó este problema, ¿verdad? Fíjate, yo he escuchado mucha gente afín al gobierno y al presidente, que tienen derecho de respaldarlo, algunos todavía, decir de que eso de los chorros producto del clima, de la lluvia. Y mira, yo te digo, en todo proceso de construcción siempre hay posibilidad de accidentes, siempre, toda la vida. Pero es que lo que ocurrió en Los Chorros no fue un accidente. Lo que ocurrió en Los Chorros es producto de la incapacidad y de la corrupción. Así de fácil, no hay más. El proyecto de Los Chorros es un proyecto de $500 millones aproximadamente, con 3 instituciones involucradas en préstamos a El Salvador. O sea, es un proyecto multimillonario. ¿Verdad? Eso es lo primero. Es imposible que un proyecto tan caro no hagas los estudios de suelo antes de cortar una montaña, porque otra cosa, o sea, en esa zona donde está el derrumbe, han intervenido 7 montañas, las han cortado. Montañas que jamás en la historia desde que esa calle existe, nunca se había caído una hoja en esas montañas, nunca. O sea, los derrumbes eran en otra zona, nunca hay. Aquí cortaron 7 montañas, ¿verdad?, sin hacer los estudios, porque es lo único que puede ser una respuesta suficiente para entender el tipo de suelo, el tipo de filtración que había, cómo debían de hacer, o sea, todo puede ser intervenido, pero no en la forma en que lo hicieron. Yo creo que no hay salvadoreño que no haya pasado por esa calle, que no haya dicho cuando vio esas montañas, eso se va a caer. Todo el mundo sabía, o sea, sin ser ingeniero, el Salvador entero sabía que eso se iba a caer, ¿verdad?, porque ya se había empezado a derrumbar, porque el suelo es demasiado poroso, ¿verdad?, y ese tipo de cortes sin intervención adecuada, pues iba a dar ese resultado como tal. Y cuando hablo de la corrupción, ¿por qué? Porque recordar que para este tipo de proyectos los eximen del cumplimiento de la ley de compras, ¿verdad?, 1. Y 2, declaran bajo reserva de 7 años el proyecto. Sin razón. ¿Y cuál es el objetivo? O sea, entonces, ¿qué pasa? Contrato a la empresa que quiero de dedo, ¿vea?, y solo hago los arreglos con ellos en función de demostrarle al Banco Centroamericano o a los coreanos de que estoy haciendo un proceso. Pero quien decide quién contrato soy yo, ¿vea?, y sin competencia, sin proceso, sin nada. ¿Vea? Y ahí está el problema, ya lo vivimos ahí mismo la primera vez. A recordarte que se les cayeron 2 columnas que estaban armando del viaducto y murieron personas, se golpearon personas y murieron salvadoreños trabajadores ahí. ¿Qué pasó? Una empresa argentina subcontratada por la empresa coreana, se les cayó, y ¿qué hizo el presidente? La echó. Fíjate, o sea, una empresa que había sido contratada por un proyecto de $500 millones de un viaducto tan importante, se le caen 2 columnas, 2 armazones de columnas, mueren personas, y el presidente, ante el escándalo, expulsó a la empresa. Así, sin qué ni para qué. Hoy vuelve a suceder lo mismo. Ahora resulta que nos hemos dado cuenta de las últimas conferencias de prensa del ministro, que es una empresa brasileña, la encargada de los taludes. ¿Quién sabía eso? Nadie. Y esa empresa, al final, el gobierno, ¿qué está haciendo? Le está aplicando el contrato. ¿Quién se está haciendo cargo de los costos de arreglar esas montañas? Y todo el impacto económico que le está generando al país entero, porque ese cierre está generando problemas hacia todo el occidente
e inclusive para todas las importaciones que vienen desde Acajutla y desde Guatemala. O sea, ayer estaba escuchando yo a mayoristas que van a la tiendona, que todos los días vienen, que deberían de estar a las 6 de la mañana en la tiendona distribuyendo productos perecederos, que son verduras, frutas y hortalizas, estaban llegando 4 o 5 horas después, donde ya los que compran ya compraron. ¿Vea? Y por lo tanto ese producto no lo puedes meter a una caja y guardarlo, porque ese producto se arruina. Entonces ya están teniendo pérdidas. Ponerle todas las empresas que todos los días a diario salen a hacer distribución de productos hacia el occidente del país, tampoco pueden, porque hay restricciones de horarios para el transporte pesado. Pueden hacerlo hasta de noche, pero de noche las empresas en el occidente no están abiertas. O sea, están generando un problema. ¿Y todo por qué? Por la incompetencia de no atender el desarrollo de ese proyecto. Esas montañas no había salvadoreño que no supiera que se iban a caer. Entonces el culpable son las constructoras. El culpable es el gobierno por contratar de dedo a una empresa incompetente. Ese es el culpable verdadero, que cuando yo te digo que es la corrupción, el culpable. Quisiera interpretar algo, Carlos. Ha salido 2 o 3 veces el ministro en la zona del desastre, digamos, de los chorros, pero salen los políticos, los funcionarios. ¿Y la empresa? Debería de salir la empresa, o sea, los encargados. Debería de estar allá a la par. O sea, y voy yo, o sea, ¿y qué están haciendo que esa empresa cumpla? O sea, ¿quién está haciendo los estudios para corregir ese problema? ¿Quién? ¿Cuánto va a costar? ¿Quién va a pagar eso? No sabemos nada, todo está bajo reserva. ¿Y las garantías? Por eso, o sea, pero es que no puedes saber nada porque está bajo reserva. Entonces, si tú escondes todo, si no das la cara, ¿verdad? Si yo, Carlos Araujo, como empresa, hago un desastre de eso, yo soy el primero en salir a dar la cara y explicar qué ha pasado. El problema es que aquí no pueden explicar qué ha pasado porque vas a tener que decir que sos incompetente o vas a tener que decir, mire, es que me dijeron que no hiciera los estudios. Pero aceptarlo no es malo. Pues si no es malo, si todo lo que está sos... pasando. Yo como empresa lo aceptaría siempre que fuera un error. ¿Verdad? Pero si al final alguien me dijo, mira, no hagas los estudios. ¿Verdad? O sea, no lo pueden decir, pues. Al final de cuentas, ¿qué es a lo que voy yo? En medio de todo esto hay una gran incompetencia y hay corrupción. O sea, es que tenés que decirlo con propiedad. O sea, eso no puede suceder. Ahí no es que llovió y algo se cayó, no. Y es fortuna que estos deslizamientos hayan pasado casualmente en las madrugadas. Gracias a Dios. Yo creo que Dios quiere a los salvadoreños. Porque imagínate cuánta gente ha circulado por ahí y se hubiera caído en una hora de máxima circulación. Bueno, si hubiera caído a las 5 de la mañana, hubiera sido un desastre de vidas. O sea, de verdad no tener el cuidado y la precaución para prever que eso iba a suceder. Cuando no había alguien que pasara por ahí que te dijera eso se va a caer, eso se va a caer, eso se va a caer. Eso es incompetencia y es corrupción. Eso no tiene otro nombre, Francisco. ¿Verdad? Y aquí hay que pedir cuentas y hay que exigirle a los responsables. Yo lo he dicho desde el primer día. Lo primero que el presidente tuvo que haber hecho es destituir al ministro de Obras Públicas. Es lo primero. Pero no, solo lo protegen. Siguen haciendo, tapando eso. Porque quien dio la orden no debe haber sido el ministro. Eso debe estar desde arriba. O sea, cuando todo está en secreto. Vean, yo quisiera ver el proceso de contratación de esas empresas. Eso me gustaría ver. Para entender qué es lo que ha pasado, entender si hubo competencia. Pero es que es evidente. Ese desastre, que se le caen las columnas, que se le caen las montañas. O sea, eso no es un pequeño accidente. Eso es incompetencia. Es cuando contratás empresas que no están preparadas para hacer ese tipo de productos y servicios. De avance de la hora, 4 desastres, porque una vez fue porque tembló, otra porque alguien no puso la... Sí, no sé qué de viento, y de ahí 2 derrumbes. Pero eso no es justificación. O sea, un proceso constructivo de ese nivel tiene procedimientos rigurosos, pero rigurosos. Es imposible que eso sucediera si no hay incompetencia detrás. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Está con nosotros Carlos Araujo, analista político, viendo desde otra perspectiva lo que está pasando en El Salvador. Ya volvemos.
No sé, piénsalo, los miércoles a las 8 acá en el 8. Muchas gracias porque está con nosotros en esa fecha tan especial, en este miércoles. Carlos Araujo, El Faro hizo una entrevista, la publica en 3 entregas con 2 pandilleros. El principal, que entiendo que es un segundo mando dentro de la pandilla. Sí, de la Mara. que estaba a cargo de la IBU. Exacto. Porque entiendo de que los verdaderos líderes eran los que iban a visitar a los penales. Y hay otro que es como de un tercer nivel. Uno le dicen Charlie y al otro le dicen Liro. ¿Qué opinión tiene de esta entrevista? Muchos dicen, a nadie nos debe de extrañar todo esto. Todo ya lo sabíamos. Mira, esta entrega del Faro, primero felicitarlos porque están haciendo periodismo. ¿Vea? Eso es periodismo investigativo. ¿Vea? O sea, están dando cátedra en el mundo de cómo se hace periodismo, algo que en el Faro ha sido una tradición desde hace muchos años como tal. O sea, nadie puede dudar el tipo de ejercicio que ellos hacen, que es periodismo real. Felicitarlos porque también este formato de entrega de este proyecto periodístico es un formato diferente al que nos ha tenido acostumbrados, ¿verdad? Donde ellos redactan unos largos reportajes que no todo el mundo los lee por largo. Sí. Hablo del Juan Pueblo, pero ahora no, en un formato de video, ¿verdad? Y que creo que era la forma porque son testimonios directos de estas personas. Pero llamó más la atención y fue más consumido por la población en general. ¿Verdad? Eso creo que es importante que ellos entiendan los formatos de cómo hacer este tipo de entregas. Creo que están cambiando mucho, están haciendo podcast y este tipo de información, adaptándose para que la gente pueda consumir mejor su producto periodístico como tal. Pero bueno, vamos al punto. Estas declaraciones de estos 2 pandilleros, de estos 2 criminales, es una evidencia más que se suma a la cadena de evidencias que el Faro y otros medios que hacen periodismo investigativo nos han estado dando durante ya un buen rato. Desde la tregua de Funes y todo ese tipo de cosas que han hecho este tipo de investigaciones, y sobre este caso en particular de la tregua de este gobierno con las pandillas, no es el único y no es el primero que sacan, sino que ya hay otras entregas donde se suma, ¿verdad?, a una cadena de evidencias que nos hacen concluir que definitivamente ha habido un pacto del gobierno Bukele con las pandillas. Ellos sacan a la luz que este pacto nace en la campaña de alcaldes en el año 2014, la campaña de alcaldía de San Salvador, cuando Nayib Bukele gana la alcaldía de San Salvador, que desde ahí nace el pacto y casualmente nace en la zona de este Charlie, ¿verdad? Que ellos fueron los primeros con los que establecieron contactos, y es cierto, porque en aquella época, por primera vez en la historia, un candidato podía entrar a las colonias de San Salvador sin ningún problema. ¿Verdad? Y hasta hoy uno puede atar cabos de ese tipo de cosas, porque sí era cierto que se dio y hubieron reportajes periodísticos al respecto donde ellos no tenían problemas para entrar a ninguna colonia. Evidencia eso, desde cuándo nace este tipo de relaciones. Es evidente que desde el 1 de junio, ¿verdad? Lo dice el pandillero y es cierto, nosotros pues apostamos, dimos una apuesta electoral como pandillas hacia Nayib Bukele en la presidencial, porque Sánchez Serén nos estaba cazando y nos estaba matando, y no nos convenía. ¿Era cierto? ¿Ahí está acusando a Sánchez Serén o está sacándolo? No, lo está liberando de cualquier señalamiento de un pacto con las pandillas, y es que es cierto. O sea, está acusando que los mataba. Claro, ¿no? Y es que es cierto, hubo inclusive investigaciones, me acuerdo yo de esa época, en donde habían hasta sicariatos de la policía, según esas investigaciones, cazando pandilleros y matándolos. O sea, por eso es que en ese momento había subido tanto el nivel de confrontación, porque la autoridad andaba detrás de ellos cazándolos, incluso matándolos con no los procedimientos normales que deben seguirse en este tipo de captura. Creo que eso también es cierto que se dio en su momento y le hacen esta apuesta. Y tal es el caso que si tú te vas a las estadísticas de homicidios, casualmente, desde el primer día de gobierno, del gobierno Bukele, bajaron las cifras de homicidios.
Y eso es imposible con un plan de seguridad. El plan famoso control territorial. O sea, jamás va a dar frutos desde el primer día. Por eso llegamos a los casi 1000 días de homicidio. Sí, pero es mentira, porque está demostrado que hay homicidios también. O sea, ellos son más propagandistas que cualquier cosa, que se ha reducido sí, significativamente. Eso ya vamos a hablar de la seguridad. Pero el punto es que desde ese primer día bajan considerablemente. Y lo que estas declaraciones de los pandilleros dicen, más otras investigaciones periodistas, es que hubo un pacto. O sea, esto no es una tregua como la de Funes, porque con Funes fue una tregua y que fue institucional y que fue pública y respaldada hasta por organismos internacionales en el objetivo de querer buscar una solución al problema de las pandillas. Naciones Unidas, la En Iglesia, este caso gobierno. no. En este caso fue un pacto porque fue debajo de la mesa. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces? Pues una tregua es, mira, yo públicamente digo, mira, bajémosle, parémosle. Ahí es donde aparecía Raúl Mijango, Polito. Mientras arreglamos, ¿verdad? En medio de eso hubo algunos personajes que se les pasó la mano y que de verdad están pagando consecuencias. ¿Por lo que está preso Munguía Payés? Es correcto, es por lo que está preso Munguía Payés. Por una tregua. Porque hicieron cosas indebidas dentro del proceso de tregua que el gobierno salvadoreño hizo en ese momento. Pero es que aquí no, aquí fue todo debajo de la mesa. Eso es un pacto. Eso es un pacto, porque el pacto es yo te doy algo y vos me das algo. Y nos callamos. Y nos callamos todos y yo voy a decir que te estoy combatiendo. Eso es un pacto. ¿Cuál era el pacto? Y es cierto, los 3 primeros años hasta que se dio el quiebre del pacto, ya después en el 2022 que se quiebre el pacto, ¿cuál era? Es, tú seguías en tus territorios, ahí siguieron, ¿verdad? Entre el 2019 y el 2022, las maras estuvieron en sus territorios, donde estaban ocupadas, y manejaron hasta la pandemia. Seguí extorsionando, porque las extorsiones siguieron, ¿verdad? Y si matas a alguien, que es la conclusión de ese reportaje, la famosa frase, sin cuerpo no hay delito. Durísimo. Enterralos. Yo lo que quiero es que bajen las estadísticas de homicidio y estamos en paz. Y eso es evidente. O sea, ellos estaban en territorio, ellos seguían extorsionando, mataban gente, pero si tú te recordarás, y ahí están los documentos demostrables de todo esto, creo que hay una institución que se llama Desaparecidos SB, que lleva estadísticas de todo esto. ¿Cómo se dispararon los desaparecidos en ese momento? ¿Vea? Porque ya no aparecían los cuerpos, hay cementerios clandestinos, hay mucha gente desaparecida todavía, que concuerda, o sea, los testimonios de estos criminales pandilleros concuerdan con los hechos que sucedieron en ese periodo de tiempo. Quisiera entender algo más. La tregua es, ya no maten más. La tregua es, parémosle, mientras hacemos algo por incorporarlos a ustedes a la vida ordinaria de este país. Parémosle. Pero según las declaraciones de estos pandilleros, el pacto es, no queremos que los números suban, si hay, entiérrenlo y nos apoyan en la campaña. Ah, no, pues aparte de eso es ayudando a las entonces, más elecciones. cosas. No, por eso, o sea, un pacto es un montón es una asociación donde hay dame, yo te doy, tú me das, porque parte del pacto era quiero beneficios a los líderes en las cárceles. Porque los pandilleros dicen, hablan de una cifra grande de porcentaje que por ellos ganaron. Claro, yo no te puedo decir de que sí ni que no. Que los votos de ellos totalmente... Pero con la coacción que ellos provocaron. Pero eso, o sea, incluso te traigo sobre la mesa un tema, el famoso caso de Arena, de aquel video de Ernesto Mason, ¿verdad? Que todo el mundo conocemos, que el Faro lo publicó también. Con Ruano. Sí, con Ruano, donde están entregándole un dinero a las pandillas. ¿Cuál es el contexto de ese momento? Primero, no era Arena gobierno. Vea, eso era la dirigencia, él era parte de la dirigencia de Arena que estaba en el contexto de la campaña presidencial donde estaba compitiendo Norman Quijano contra Sánchez Serén, ¿verdad? En donde pues es público por lo que hoy estamos conociendo. Previo a todo esto. Otras investigaciones que de alguna manera había como previo a la elección de Sánchez Serén. Recordémonos de que ya venía el gobierno Funes con la famosa tregua y vinculaciones con pandillas, y es posible, o sea, estamos aquí especulando, pero es bien posible por esas relaciones que tenían algunos miembros del FMLN, de que hayan
pues ha hecho un arreglo, ¿vea?, para la campaña presidencial, donde compitió Sánchez Serén contra Norman, para favorecer el FMLN por parte de las pandillas. ¿Y es por qué? Porque ese dinero que Ernesto Mason sale entregando era para el tema de la segunda vuelta. Recordemos que hubo una segunda vuelta, y según lo que él publicó, él explicó que era para que las pandillas dejaran de estar coaccionando a la gente y les permitieran salir a votar. Que ese era el contexto para el cual ellos hicieron esa operación. Desde mi punto de vista, condenable. O sea, yo jamás me hubiera sentado con una pandilla, amén de un tema electoral. O sea, de un tema de que estaban extorsionando a la gente, de que estaban coaccionando a la gente, jamás me hubiera sentado con ellos. Para mí fue un error que cometió ellos como dirigentes del partido en ese momento como tal. Pero se dio, ¿verdad? Pero a lo que voy es eso, que hay que saber diferenciar los momentos, ¿ve?, y las relaciones, y cuando hay un pacto, que ya un apoyo electoral, que es lo que estos pandilleros han declarado también, para diferentes momentos, porque en el 21 también fueron determinantes, según sus declaraciones, para poder consolidar la Asamblea Legislativa, y tenía razón, ¿verdad? Porque si parte de las exigencias que los líderes de las pandillas le hacían al gobierno era, mira, yo necesito esta protección en los penales, necesito que me des con esto, entonces ellos cuentan que el gobierno lo que les decía, pero es que mira, yo no tengo el poder de la Asamblea. O sea, si yo tuviera el poder de la Asamblea, podemos resolver todo esto. Entonces, ok, hagamos una operación electoral también de cara al 2021, donde pudieron haber contribuido grandemente. Si es que se estima que entre los pandilleros y sus familias había una cantidad significativa de votos. Deja las amenazas y la coacción. Solo ese grupo era un grupo sumamente importante a nivel nacional, si esos grupos podían ponerse de acuerdo en función de apoyar a un candidato en particular. Okay. Vamos a hacer una pausa para venir con la parte final. Se nos quedan muchos temas, sin duda. Ya regresamos. Bueno, llegamos a la parte final de esta plática con Carlos Araujo. Para aprovechar el tiempo, me quedan 3 minutos, incluida la despedida. Carlos, el costo político de todo esto es grande para el gobierno. Tendría que haber salido alguien, amén a lo que dijo el de la OIE, que no sé qué era, hacer una respuesta, una amenaza, una justificación, no sé. Alguien ya debió haber salido. La Fiscalía General de la República tuvo que actuar de oficio ya. En el caso de las revelaciones del Faro. Sí. Pero es que si vos tenés un pacto con ellos, ¿cómo te vas a autoinvestigar y a procesar? Pero la Fiscalía no es parte del gobierno. ¿Cómo no? Sí, la Fiscalía es del gobierno. Inclusive recordemos que al fiscal Melara, que era independiente, era un fiscal independiente al gobierno Bukele, lo destituyeron ilegalmente para poner al que ahora está. O sea, la Fiscalía es parte del brazo del gobierno, punto. Ahí no hay una sola duda, sino explícame cómo una fiscalía podría detener a 12 empresarios de transporte sin un delito detrás. ¿Por qué? Porque simplemente a alguien se le dio la gana de dar una orden que te fueran a capturar y la fiscalía obedece. O sea, aquí no tenemos una fiscalía, ninguna justicia independiente en este país. Eso hay que entenderlo claramente. Pero con el caso del Faro, no esperes una respuesta institucional de investigación del gobierno. O sea, es que si yo he sido parte de ese pacto, jamás me voy a investigar. Inclusive, parte de lo que investigó el fiscal Melara, que es el famoso caso Catedral, ahí de las fotos que sacaron, hay evidencias documentadas sobre el pacto desde ese momento, no investigadas por el Faro, investigadas por un fiscal, con documentos y pruebas, y por eso lo quitaron, porque si no, él cometió 2 pecados para ese grupo, esa investigación sobre el pacto con las pandillas y la investigación sobre la corrupción de la pandemia. Él tenía suficiente evidencia documentada para poder procesar por corrupción, por una gran corrupción, a funcionarios de este gobierno por la pandemia, aparte de este caso Catedral. Y por eso no es fiscal, por eso lo destituyeron de inmediato, y por eso destituyeron a la Corte, porque la Corte lo podían parar. O sea, después la Corte sirvió para los otros efectos, de avalar la reelección y todas esas cosas, pero el primer objetivo era destapar la Fiscalía.
porque ahí había suficiente ya evidencia documentada de los delitos cometidos por funcionarios de este gobierno. Entonces había que parar, bueno, ya lo pararon, se está engavetado, toda la unidad que investigó todos estos casos ya ni viven en el país. Entonces, son cosas que están pasando aquí que el mundo entero, fíjate que yo creo que ahora, gracias a Trump, el mundo entero se está dando cuenta del verdadero método Bukele. Yo creo que sí. Yo creo que la gente, debido a todo esto que está pasando de los venezolanos, del salvadoreño Ábrego, están conociendo la realidad que hemos denunciado desde hace 3 años en El Salvador, los salvadoreños, de todas las arbitrariedades. Carlos Araujo, muchas gracias por haber venido. Un gusto. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Agape TV Canal 8 en No sé, piénsalo. Próximo miércoles, otro tema, para que lo discutamos con todos ustedes. Pero por acá soy Francisco Gómez. Buenas noches. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.